¿Quién nos lo iba a decir? Resulta que los mismos que llevan años yendo de los máximos defensores de la libertad de expresión se están volviendo terriblemente autoritarios desde que las cosas no les van tan bien. Y es que resulta que después de que el diario.es desvelase la auténtica montaña de chanchullos cuestionables de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la respuesta de su formación política no ha podido ser más lamentable. Hemos visto insultos, hemos visto amenazas de mafioso y hemos visto una gestión del escándalo que no podría haberse llevado de una manera peor por parte del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. E incluso más allá de eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido a la defensa de este tipejo que utiliza unas actitudes absolutamente mafiosas contra los medios de comunicación que les incomodan. Vamos a hablar largo y tendido de este pseudo político que cobra casi 94.000 euros al año más que el presidente del gobierno y que acostumbra a vestirse de matón para evitar las preguntas que le incomodan o que no quiere escuchar. También hablaremos del historial absolutamente penoso que tiene contra la libertad de prensa y también dejaremos claro qué tipo de clase de personas toman las decisiones en el Partido Popular. Vamos allá. Como siempre, el Partido Popular saca su verdadera cara a relucir cuando le empieza a ir mal la cosa. Todo ese discurso de la defensa de la justicia, la prensa e incluso la libertad se queda en papel mojado en el momento en el que se señala aquellas verdades que tanto les incomodan. Es que resulta que el jefe de gabinete y encargado de la construcción del personaje de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se dedicó la semana pasada a mandar literalmente amenazas a una periodista del diario.es por publicar el fraude del novio de Ayuso. Dice Miguel Ángel Rodríguez: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar que os den idiotas. Ante lo cual la periodista que recibió este mensaje responde: es una amenaza. Y Miguel Ángel Rodríguez, de manera súper elegante como le caracteriza siempre, responde: es un anuncio. Estas declaraciones son gravísimas y no me quiero ni imaginar qué habría pasado si en lugar de ser el jefe de gabinete de Ayuso hubiese sido el jefe de gabinete del presidente del gobierno o incluso su asesor número 20 de prensa. Estarían hablando de totalitarismo bolivariano comunista, pero claro, como son ellos y no les veo demasiado cara de Nicolás Maduro, pues entonces no pasa absolutamente nada. Pero esto sí es amenazar la libertad de prensa, amenazar literalmente a una periodista de cerrar su medio de comunicación porque ha sacado una información que no les gusta. Delita. Y como siempre, el Partido Popular, de la manera más ridícula posible, sacó a relucir su doble vara de medir diciendo que en estos mensajes pues faltaba contexto. Periodistas. Ignacio, a mí me encantaría, a mis periodistas. pues te pido por favor que mañana publiques la conversación completa. Pues te lo ruego. Te lo ruego porque el contexto en la historia y en todo es imprescindible. O sea, ¿tú crees? Que también os digo, no sé qué clase de contexto hace falta para entender que están amenazando literalmente con cerrar un medio de comunicación que no les gusta. Pero bueno, o exactamente lo mismo por parte de Almeida. Que lo que tendríamos es que conocer la conversación íntegra que se mantuvo. Es decir, yo creo que juzgar sin saber cuál es el intercambio de mensajes o los WhatsApps que se produjeron. Y alguien me explique qué contexto puede justificar los insultos y amenazas que acabamos de ver. Lo vuelvo a repetir, a ver si se entera Almeida. Os vamos a titular: vais a tener que cerrar que os den idiotas. Pero oye, hace falta mucho contexto. Pero bueno, en fin, que en el diario.es pues decidieron tomarle el guante a estos dos y ayer mismo publicaron la conversación completa con la periodista y adjunta al director del diario.es, que es Esther Palomera, que es la persona con la que pues Miguel Ángel Rodríguez intercambió estas palabras. Vamos a verlo porque es que yo no sé en qué cabeza de iluminado cabe que enseñar esto y ponerlo ante la luz y que todo el mundo lo conozca iba a ser mejor para el Partido Popular, porque todavía le hace quedar como más mafioso, como más matón y al final incluso como un machista bastante asqueroso. Lo veréis al final. Para empezar, ya veis que quien abre la conversación es él, es Miguel Ángel Rodríguez, increpando a su medio, el medio Esther Palomera, por haber publicado algo que es verdad. La comisión de 2 millones de euros que cobró el novio de Ayuso en lo peor de la pandemia por pues interceder entre dos empresas en la venta de mascarillas. Y la verdad que me hace especial gracia el mensaje en el que Miguel Ángel Rodríguez culpa indirectamente de todo esto a Pedro Sánchez. Claro, por supuesto que sí. Ahora la culpa de que el novio de Ayuso, pobrecito, ganase 2 millones de euros, la culpa es del maldito perro Sánchez. Venga, por favor. Y supongo que dentro de 2 copas más la culpa también será de Bildu, supongo. Fijaos que aquí el tipo está muy, pero que muy nervioso, intentando defender a la jefa como sea. Entonces Esther Palomera intenta aclararle que la información es válida y que su medio está diciendo toda la verdad. Que un tipejo se forró utilizando lo peor de la pandemia para hacer caja y aquí no hay sanchismo socialcomunista que valga. Y aquí es precisamente donde se tuerce todo, porque después de informarle que todo lo publicado consta tanto en la denuncia de la Fiscalía como en el informe, viene el famoso: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas. Posteriormente, cuando Esther Palomera le pregunta que si eso es una amenaza, le responde Miguel Ángel Rodríguez diciendo que es una advertencia. Oye, qué tranquilidad que te diga eso el jefe de gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma. Una advertencia que vais a tener que cerrar. Fantástico, maravilloso.
caso. Y bueno, pues menos mal que el señor del Partido Popular y Almeida pidieron el contexto para conocer qué había pasado ahí, porque ahora nos queda muchísimo más claro que no solo es que Miguel Ángel Rodríguez fuese quien increpó de primeras a la periodista del diario.es, es que además fue él quien, sin previo aviso y de manera totalmente injustificada, escaló el tono de la conversación y, lo más grave de todo, que insultó y amenazó a una periodista por hacer su trabajo. Pero ojito, porque todavía hay más, fijaos. Primero tenemos que Miguel Ángel Rodríguez empieza a ir como de perdonavidas, echándole en cara que, según él, evitó el despido de Esther Palomera en hasta 3 ocasiones del periódico La Razón. Y aquí viene el siguiente punto, porque ella le increpa que precisamente fue despedida de aquel diario por petición de una vicepresidenta del Partido Popular. No, si es que lo del Partido Popular con la prensa libre es una cosa, vamos, tremenda, histórica. Y por otro lado, este tipejo, picado por la respuesta de la periodista, le vuelve a insultar, esta vez personalmente a ella, y al menos no amenaza con cerrar el diario.es, sino que le insulta a ella personalmente, llamándola activista a sueldo, y se despide con un adiós preciosa. Bueno, pues nada, que ya sabíamos e intuíamos más o menos que este miserable solamente era un mafioso y un maleducado que insulta y amenaza a periodistas, pero gracias al contexto que tanto pedían desde el Partido Popular, ahora sabemos que además es un machista redomado y un creído. Muchas gracias al Partido Popular por haber pedido de manera pública que enseñen toda la conversación y así nos aclaren lo que es esta persona, a la que por cierto todavía están amparando y protegiendo y a la que evidentemente no le han pedido la dimisión ni ningún tipo de responsabilidad. Y aunque esta barbaridad sucediese un viernes a las 11 de la noche, una hora a la que, bueno, no sé, precisamente zumitos de frutas no creo que te estés tomando, pues no es la primera vez en la que vemos a Miguel Ángel Rodríguez engorilarse y hacer de matón contra periodistas. Porque no os creáis que esto ha sido un desliz o algo de por el estilo, no, que va, este tipo tiene un larguísimo historial de amenazas a la libertad de prensa. De hecho, desde el diario.es han aprovechado las amenazas para hablar con quienes le conocen bien, tanto a él como a su persona, como a su modus operandi con la prensa libre. Porque el tipo ya lleva un tiempo, sobre todo desde que trabajaba con José María Aznar, que siempre ya veis que ha estado al lado de lo mejorcito de la política española, por supuesto. En su periodo como secretario de Estado de Comunicación entre 1996 y 1998, el modus operandi de Miguel Ángel Rodríguez fue, en palabras del periodista José Oneto, o plomo o plata. De hecho, en el año 1996 extorsionó a Antonio Asensio, uno de los principales colaboradores del fundador del Grupo Z, por un tema relacionado con las licencias de fútbol. Y a pesar de que su trabajo con Aznar fuese más bien corto, los 2 años que estuvo al frente de la Secretaría de Comunicación del Estado fueron suficientes para dejarnos claro cómo se la gastaba este personaje. Tras una salida más bien discreta, pasó a trabajar en el Partido Popular de Madrid, que, como ya comentamos en otro vídeo que os dejo por aquí, mantiene unas tensiones muy grandes con la formación nacional. Y este señor ha sido el principal responsable de la construcción del personaje de Isabel Díaz Ayuso como figura pública y mediática. Y no nos olvidemos que hace 2 años, cuando ya trabajaba para Isabel Díaz Ayuso, pudimos ver las siguientes imágenes intentando apartar a la periodista Andrea Ropero por, de nuevo, hacer preguntas incómodas que a la presidenta no le gustaban. Buenos días, señora Ayuso, ¿cómo está? ¿Viene usted en calidad de presidenta de la comunidad o como suplente del señor Feijóo? ¿Echa de menos que no está aquí hoy el señor Feijóo? Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora. Bueno, no hace falta que me empuje. No le he empujado. Me ha empujado. No hace falta que haga usted no le voy a tolerar. Señora. No, yo no hago el ridículo. El que está haciendo el ridículo ahora mismo es usted, que me está insultando. Empujones contra periodistas que quieren hacer preguntas, amenazas a medios de comunicación que publican cosas que nos gustan. Vamos, se está quedando un Partido Popular la mar de democrático. En el año 2011 pudimos ver también cómo incluso fue condenado por delito continuado de injuria grave realizado con publicidad por llamar nazi al doctor Luis Montés durante casi 1 minuto entero en Telecinco. Todo un angelito, Miguel Ángel Rodríguez, vamos. Y eso por no hablar de las cosas que hace con el coche, que son, pues bueno, un tema aparte. Pero volviendo al tema concreto del vídeo, ante este escándalo y además siendo reincidente como acabamos de ver, ¿qué ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular? Recordemos que estamos hablando de amenazas a la prensa por parte de su jefe de gabinete. Bueno, pues básicamente ha aplicado la vieja ley de la omertá, la ley del silencio. Ya sabemos que en el Partido Popular no es que sean precisamente muy dados a eso de exigir responsabilidades políticas. De hecho, todavía están investigando quién narices debe ser M. Rajoy, que es un gran misterio de la política española. Además, lo cierto es que Ayuso, después de no haber asumido responsabilidades políticas para sí misma en la vida, incluso después de todo lo que sabemos de toda su familia y de su propia pareja, pues tampoco estaba como para pedirle esas mismas responsabilidades políticas a Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete. Que por cierto, que habrá que ver en qué acaba todo esto, porque esta misma mañana nos hemos enterado de que esto puede que vaya más allá del novio. La BBC
vivienda 100% propiedad de Ayuso es sede social de una empresa que compra y vende material médico. Cada día que pasa, esto huele peor, ¿no creéis? Seguramente todavía sea pronto para sacar conclusiones, pero desde luego que si de aquí sale algo ya no hay particular ni novio que valga, porque esto sí sería enteramente responsabilidad de Ayuso. Pero bueno, volviendo al tema, la cosa es que no solamente no es que no haya pedido la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, sino que además ha salido a defenderle activamente, fijaos. Es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. Ahora todo se filtra eso sí lo que interesa. Pues eso, circulen, que aquí no hay nada que ver. Aunque bueno, tampoco podemos esperar demasiado del respeto a la prensa que tiene Ayuso, la verdad. Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada. Y eso que esto se lo dice a un periodista de la COPE, no a un rojo peligroso. Así que si así trata a quienes suelen ser sus propios aliados en los medios, os podéis imaginar que efectivamente no va a cesar ni presionar de ningún modo a su jefe de gabinete por lo que ha hecho al diario.es. Y todo este lodazal en el que se ha visto envuelto el Partido Popular de Madrid es un ejemplo más del principal problema que tienen los conservadores de este país, que no saben gestionar. Quiero decir, es que por si no fuera ya bastante grave el escándalo que rodea al novio de Ayuso por su fraude fiscal, sus facturas falsas, o los casos que salpican a la familia más cercana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora resulta que tenemos que sumarle las mentiras de Ayuso para defender a estos sinvergüenzas varios que le rodean. Recordemos que cuando estalló todo este caso salió precisamente ella, después de un consejo de gobierno, a tapar ante la prensa los delitos de su novio y a decir que básicamente no había ningún tipo de problema. Por tanto, no hay fraude alguno. No hay fraude, claro que no. E incluso llegó a decir que él no debía dinero a Hacienda, que de hecho Hacienda le debía a él 600.000 euros. Y oye, horas después aparece literalmente un correo del propio abogado del novio de Ayuso reconociendo 2 delitos fiscales y queriendo llegar a un acuerdo para pagar los 350.000 euros que había defraudado su novio. Es decir, desmentida a las horas y no por un rojo peligroso, sino por su propio novio. Ridículo. Y por si todo eso no fuese suficiente, pues ahora tenemos además añadida la extorsión de su jefe de gabinete a medios de comunicación, que evidentemente no será castigada, sino que desde el partido la defenderán, pues no sé, por la cosa nostra, supongo. Y de hecho, durante estas últimas horas la cosa se ha puesto tan fea que incluso la presidenta se ha olvidado de aquella defensa a ultranza que hizo de su pareja, diciendo que no había ningún tipo de problema ni de fraude, y ha pasado a referirse a él literalmente como un particular. Ya ha dejado de ser su novia, ahora simplemente es un particular. Pero a algunos, pues no se nos va a olvidar que Ayuso defendió públicamente a un defraudador y por mucho que ahora quiera taparlo y hablando de un particular, nos sigue debiendo una explicación. Y yo siempre lo digo, no es que tenga que dimitir por ser pareja de un sinvergüenza, a cualquiera le puede pasar tener un novio sinvergüenza y que no se enterase. Debe dimitir por haber salido y poner la cara diciendo que no había ningún tipo de fraude y después a las pocas horas aparecer un correo del propio abogado de su propio novio reconociendo esos delitos que pocas horas antes Ayuso había negado. ¿Con qué cara ahora los ciudadanos de la Comunidad de Madrid van a seguir pagando sus impuestos cuando el propio novio de Ayuso no los paga y ella sale a defenderlo en público? Delirante. Como digo, el tema ya es bastante grave de por sí, pero es que todavía lo han empeorado más porque se creen intocables y que pueden hacer lo que quieran contra quien quieran. Bueno, pues que sigan así, que nos muestren a todos la clase de políticos que son. Yo al menos desde aquí seguiré denunciándolo en la medida de lo posible y a ver si hay suerte y Miguel Ángel Rodríguez no viene aquí también a amenazarme con cerrarme el canal de YouTube. En definitiva, que ya lo sabíamos, pero hoy queda todavía más claro que no podemos esperar absolutamente ningún tipo de responsabilidad política por parte de esta gente. Aquí se puede mentir, se puede insultar, se puede amenazar, barra libre, oye. Y evidentemente aquí no se le exige responsabilidades a absolutamente nadie. Son insaciables con las responsabilidades políticas de los demás, pero son imposibles con las propias. Y es bastante triste que este tipo de cosas no tengan consecuencias de ningún tipo, pero es que en estas estamos. Si me preguntáis a mí, creo que este tema no se está tomando lo suficientemente en serio. La libertad de prensa es fundamental para la salud de una democracia. Y creo que debería existir un rechazo frontal y absoluto a los insultos, las amenazas y demás comportamientos absolutamente infames que ha mostrado Miguel Ángel Rodríguez contra un medio de comunicación como el diario.es por publicar algo que es verídico y que está acreditado. Es decir, básicamente por hacer su trabajo. Defender la libertad de esto no solamente poner cañitas y poder ir a los bares en plena pandemia, es garantizar las condiciones necesarias de distribución del poder, transparencia, libertad de expresión. Es que la prensa libre juega un papel fundamental en todo esto, por lo que debería ser una línea roja en toda regla amenazar la buena salud del periodismo en este país. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que actuaron de esta manera en el Partido Popular contra el diario.es? ¿Crees que esto finalmente tendrá consecuencias políticas para Miguel Ángel Rodríguez o para Ayuso? ¿Qué deberían hacer ahora las asociaciones de prensa en respuesta a esto? Deja tu respuesta en los comentarios y lo leeré con gusto. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado compártelo, deja tu like y nos vemos en el próximo. Adiós.